Hola, muy buenas tardes. Estaba pensando qué disfrute es este de estar leyendo lo que Dios nos dejó en los primeros días de la iglesia cristiana. Para poder leerlo y ir descubriendo detalles que nos ayuden a mirar a lo que ha llegado a la iglesia cristiana tantos siglos después, ¿no es cierto? Pero bueno, estas son las fuentes de la iglesia cristiana y hay muchas cosas en estos primeros capítulos del libro de los Hechos para decir, bueno, mirémonos a ver cómo estamos, el espíritu que hubo a partir de Pentecostés, que hemos leído ayer, y que estamos todavía en el primer momento de Pentecostés, porque es cuando Pedro se paró con él los apóstoles y, eh, y habló a la multitud. Yo no sé si Pedro tenía noción de lo que significaba. Estaba hablando a gente que venía no de todo el mundo conocido, por supuesto, porque era una parte del Imperio Romano, pero a una parte muy grande, ¿sí? Desde Roma al noroeste hasta Libia, en Egipto, en África, y hasta Mesopotamia y los medos también en el oriente. Eh, por supuesto que quien hablaba a través de Pedro, por supuesto que Pedro poniendo su inteligencia, su conocimiento, todo lo que él había recibido, ¿sí? Esa conjunción del Espíritu Santo con la mente y la actitud del hombre dieron este mensaje. Empezamos a leerlo ayer y leímos la inteligencia, la inspiración de Pedro cuando enseguida se dirige. Miren dos formas en las cuales se dirigió a la gente. La primera fue: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Evidentemente Pedro pensaba que había ahí otra gente que se había acercado, que andaba por ahí, además de todos los judíos piadosos que habían venido de los lugares que vimos ayer, ¿no? Pero él habla de compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Podía ser que hubiera mercaderes de no judíos, de esos que siempre iban pasando a vender sus mercancías, y no sé. Perdón, y los romanos, todos los funcionarios, los soldados, todos los romanos que hemos visto en distintos episodios de la vida de Jesús, podían estar ahí a ver qué era eso que pasaba. Ahora, Pedro se dirigió con la palabra, con el Antiguo Testamento, ¿sí? Ayer leímos el pasaje tan impresionante del profeta Joel, en el cual es evidente que él conecta lo que conocían los judíos del Antiguo Testamento en cuanto a la profecía, lo conecta con la acción del Espíritu Santo. Y ahí encontramos ya algunos de los todos. Me di cuenta que en el pasaje de Joel también dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces hoy vamos a seguir desde el versículo 22. Hablamos de rumiar, vamos a ir tratando de entender lo más que podamos de qué manera el Espíritu inspiró a Pedro y de qué manera Pedro dirigió su mensaje. Primero empezó con un pasaje del Antiguo Testamento que era querido y también sin demasiada comprensión por parte de los judíos. Pero ahora ya no le dice compatriotas judíos, sino dice pueblo de Israel. Les habla a ellos. Escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios,
los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Cuántas cosas dice acá? Ahora, me asombra. Pedro comenzó como si fuera cuidadosamente, porque él podía haber dicho, Jesús, el Hijo de Dios que se presentó en la tierra. ¿No? Fue un hombre, empieza diciendo un hombre acreditado por Dios. La verdad es que no me fijé cómo decía esa frase en otras traducciones, así que cada uno puede buscarlo. Un hombre sostenido, enviado también por Dios, ante ustedes, y aquí habla de la obra de Jesús. ¿No? Empieza hablando de la divinidad. Yo pensaba que quizás este mensaje nos puede hacer pensar, ayudar muchas veces cómo encarar una conversación con alguien que no cree, que no sabe nada de Jesús. ¿Sí? Bueno, habla de milagros, señales y prodigios y afirma que Dios realizó entre ustedes por medio de él. Y cierra diciendo, como ustedes lo saben, porque los que estaban en Jerusalén, los que habían venido de otras partes del territorio, por supuesto que lo sabían. Y los otros, quizás en camino, formando grupos que venían de todos esos, de las provincias romanas a Jerusalén, también de voz en voz habían sabido de Jerusalén, de Jesús. Sigue el versículo 23. Largo es el versículo 22. Nos quedó en un solo versículo todo lo que Jesús era, acreditado por Dios, y que había hecho esto, esto y esto. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Está todo ahí. No les está diciendo que ellos fueron primero propósito determinado y conocimiento previo por Dios. Los que no conocían a Dios y tenían solamente la parte religiosa del asunto, acá tuvieron la oportunidad de entender que todo lo que pasaba, aunque fuera ejecutado por los hombres, tenía el previo conocimiento y la determinación de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Claro, por medio de gente malvada, los que ejecutaron la ejecución, valga la redundancia, de Jesús, fueron los romanos. Los soldados, el gobernador, ¿no? Todos los que ahí hicieron lo suyo de odio hacia Jesús. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Ahí presenta la resurrección, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Una declaración rotunda, muy clara. Empezó contando las obras de Jesús, contando la determinación del plan de Dios, después llega a hablar de la muerte, marca quienes lo mataron, pero acá llega a hablar de la resurrección y dice que la resurrección es ser librado de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En ningún momento dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado. Pero todo esto que estaba marcado lo estaba presentando, no de una manera teológica, pero sí como muy sencilla para que ellos entendieran. Y después, nuevamente, toma la Biblia. David dijo de él, y acá
toma el Salmo 16, del versículo 8 hasta el final. Dijo David: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Era un salmo complicado de entender en los tiempos de David y después, ¿sí? Hay algunos elementos como de éxtasis que tenía David hablando de una supuesto librarse de la muerte, ¿no? Pero me encanta cuando vi esto del final del Salmo que dice: me has dado a conocer la senda de la vida, como si fuera en tiempo pasado. Me llenarás de alegría en tu presencia, en el presente, en la presencia del Señor, y luego, y de dicha eterna a tu derecha. Ahora, David era un hombre, y al citar esto que dijo David, al citarles el Salmo 16, seguramente uno de los más hermosos salmos que los judíos sabrían de memoria, Pedro explica: hermanos, les dijo, compatriotas, pueblo de Israel, ahora les dice hermanos, es como si abriera su corazón. Permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Sabemos la historia, que fue Salomón. Acá retoma, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Yo creo que hasta ahora Pedro no había usado la palabra Mesías, pero acá está hablando de pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Refiriéndose, hablamos de David, a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. ¿Cómo David, hombre, podía decir eso? A este Jesús, saltamos de Jesús, de David, perdón, a Jesús, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Ahí vuelve a retomar a Jesús. Pero ¿saben qué hay? Encontré 2 salmos donde tenemos algo que nos aclara muchísimo. Uno era, tengo marcado primero el 132, a ver, no quiero decir mal, 132:11. Un salmo que está dentro de los cantos de los peregrinos, esos que hay alrededor desde el 130 en adelante, que son los cantos de los exiliados al volver y todo eso. Y 132:11 dice: el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de mis propios descendientes lo pondré en el trono. ¿Sí? Y hay otro versículo en el Salmo 89. 89, tengo acá, busco bien para no leer cualquier cosa, 89:3, donde está esta misma idea.
dijiste, dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las naciones. Después entendemos estas profecías con relación a Salomón y los que siguieron en la línea, porque en la línea genealógica de David estaba Jesús. Pero volvamos a ver a Pedro, a ver cómo toma este tema y le dice a este Jesús primero, David, que dice, tenemos su sepulcro hasta el día de hoy, para sacar esa idea de que David iba a vivir por siempre, tenemos su sepulcro y acá vuelve a hablar de Jesús. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Nuevamente comparte Pedro y también los apóstoles de que los que estaban ahí, la mayoría, era testigo de la resurrección. Exaltado, y acá siento como que sube el nivel que había empezado así, bajito, un hombre acreditado por Dios, no, pero acá sube y dice Pedro, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pedro empezó tomando el pasaje de Joel para que vieran una manifestación especial de que en los últimos tiempos el Señor iba a dar sobre la tierra, y acá directamente, acá está la explicación más completa de Jesucristo el Mesías, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pero Pedro, quiero creer que entendiendo que tenía ahí una audiencia judía, que estaban más agarrados al Antiguo Testamento que a la realidad de quien él les estaba mostrando como el Mesías, vuelve a David. Dice, David no subió al cielo y sin embargo declaró, y acá viene ese versículo tan famoso del Salmo 110.1, un salmo raro, porque era mesiánico, estaba hablando de algo que ellos no podían ni imaginar. ¿Qué dice el Salmo 110.1? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando decía, dijo el Señor a mi Señor, estaba hablando del Mesías y no estaba hablando de David. Entonces, ahí acá viene el cierre. ¿Cómo cerraba Pedro ese magnífico discurso? Por tanto, sépalo bien todo Israel. Y acá se estaba dirigiendo a toda la audiencia israelí, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Otras traducciones dicen Señor y Cristo. Pero ellos tenían que entender que era el Mesías y Cristo era ungido. O sea, es exactamente la idea del Mesías que iba a venir. Punto final por ahora de Pedro. Cuando oyeron esto, todos otra vez, todos, qué momento ese tan importante. Esto es el comienzo de la iglesia, cuando había unanimidad de respuesta al mensaje de Jesucristo.
todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Me impresiona el que ellos, habiendo escuchado eso, habiendo entendido, y estaba el Espíritu Santo obrando ahí, a los apóstoles los llaman hermanos. ¿Qué debemos hacer? La respuesta de Pedro: había entendido bien todo el Evangelio. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Acá estaba cumpliendo el mensaje de la gran comisión con el cual hemos terminado el Evangelio de Mateo. Hasta lo último de la tierra. Y gran parte de lo último de la tierra estaba ahí en ese día. De Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro quiera llamar. Me impresiona muchísimo el hecho de cómo el Espíritu Santo le había dado a Pedro la comprensión para este mensaje tan completo, tan redondo, podemos decir nosotros, porque la respuesta demuestra que ese mensaje contestó las dudas, las preguntas, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Lástima que dentro del primer mensaje de Pedro no tenemos también esas exhortaciones, porque evidentemente la gente hablaría, diría algo, se referiría, qué sé yo, al templo, al mundo rabínico, a lo que ellos recibían, con esto de entender que el Mesías había venido, ya había sido crucificado y había resucitado. Pero no tenemos nada, solamente el decir que les exhortaba, o sea, Pedro, ¿no? Como si fuera Pedro, con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, o sea, esto lo dijo muchas veces, quizás respondiendo a las cosas que le decían, pero el resumen que recibió Lucas fuera: sálvense de esta generación perversa. Perversa generación, dice el Reina Valera. Sálvense, aléjense. Evidentemente, la generación de ellos vivía en medio del Imperio Romano, con el trasfondo griego lleno de divinidades de todo tipo, que no eran santas y a las cuales se les adoraba y veneraba, incluso con prostitución sagrada. Era una revolución de ideas, de ideologías, como si fuera en nuestro tiempo. Y el resumen de eso que Lucas recibió de todo lo que le han contado era: sálvense, salgan afuera, pero de esta generación perversa. Y el final del capítulo 2, de este capítulo tan rico del comienzo de la Iglesia, nos cuenta las primeras características que hubo de la congregación, la comunidad de los primeros cristianos. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia. Cuando Lucas escribió esto, ya estaban las iglesias por todos lados, pero para nosotros nos resulta raro esos
primeros días después de la ascensión de Jesús que se hablara ya de iglesia. Se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. O sea, acá no habla de la Eucaristía, ahí está hablando en vivir en comunión, en sentirse hermanos. Ya había aparecido la palabra hermano. Los primeros creyentes le dijeron a los apóstoles hermanos, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Comían juntos o ya tenían el hecho de hacer algo para recordar a Jesús cuando dijo, este es mi cuerpo, levantando el pan. Todos estaban, bueno, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, la primera característica que tuvo la iglesia cristiana fue reunirse para orar. Todos, de nuevo todos, y ya perdí la cuenta de cuántos todos, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto fue, aparentemente, pasado el tiempo, no pudo ser sostenido, pero fue un síntoma, una declaración de lo que era sentirse hijos de Dios, iglesia de Jesucristo. Muy bien, así que compartían los bienes según la necesidad de cada uno. O sea, había interés el uno por el otro. No era cuestión de deshacerse de los bienes, era cuestión de compartir con los necesitados. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y ese fue el comienzo. Todavía las autoridades del templo no habían empezado a expulsar a los cristianos, pero al comienzo se reunían todos los días en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Por eso era que no los echaban de la sinagoga, ni había ninguna cosa que causara molestia. Eran como un ejemplo, eran algo no visto. Eso debiera ser siempre las iglesias cristianas que tengan actitud, vida y relación unos con otros que sean ejemplares, llenas de amor y llenas de interés el uno por el otro. Y me gusta cuando encontrar acá la palabra alegría. Alegría y generosidad juntos, La idea de dar, la idea de interesarse unos por otros, la idea de vivir en comunidad, tenía una característica que era la alegría. Y alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cuando sigamos leyendo bastante más adelante, iban a empezar a haber tropiezos, iba a empezar a haber rechazo, discriminación y todo eso que tenía que ver con la perversa generación que les decía Pedro. Iban a tener todos ellos que enfrentar a aquellos que no habían querido aceptar a Jesucristo, que no habían querido entender el plan de Dios y que iban a ponerse a los cristianos. Pero por ahora, el capítulo, este maravilloso capítulo de 2 del libro de los Hechos termina diciendo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
La comprensión de Lucas cuando contó esto fue que no era que porque eran un grupo muy estimado, muy ejemplar, se acercaba a la gente. No, no. El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No dejemos de leer seguidamente estos 2 primeros capítulos del libro de Hechos. Ya ahora viene el movimiento de la iglesia. ¿Sí? En el capítulo 3, el milagro, el primer milagro de Pedro, y no me acuerdo si iba con otros, en la puerta del templo, y después vienen otros discursos de Pedro que iba acompañando los milagros para que la gente entendiera. Y ya en el capítulo 4 empezamos con que Pedro y Juan son apresados y tienen que ir a dar cuenta en el consejo. Bueno, esta es la realidad de la iglesia, pero este primer comienzo fue espectacular, lleno de inspiración para nosotros hoy y lleno de inspiración la actitud de los creyentes. Desde Pedro a todos los demás que fueron un ejemplo, que fueron dignos de imitar y que así 3.000 personas en el primer momento y todos los que se fueron agregando después. Bueno, nos detenemos acá porque el capítulo 3 lo vamos a empezar completito para no separar. Me gustaría así que nos quedáramos con esa sensación y esa comprensión de el Espíritu Santo tuvo una demostración de poder visible para que la gente creyera, ¿sí? Y después lo que venía era la enseñanza, la instrucción y el llamado a que aceptaran a Jesús y pudieran entrar con él a la vida eterna. Bueno, hermoso estar leyendo el libro de los Hechos y vamos a seguir mañana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.